Muy buenas noches y bienvenidos a Desde las Cámaras, el único programa que pone bajo la lupa lo que hacen los diputados, los senadores y los congresos locales. Buenas noches, Néstor. Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Y qué te parece si vamos ya a la información? Vamos a ver, mire usted. Seguimos con un sistema nacional anticorrupción que no tiene una estructura definida porque siguen faltando los nombramientos más importantes. La pregunta es si se concretarán en el periodo legislativo que inició el día de hoy. Veremos. La maquinaria sigue incompleta. El Sistema Nacional Anticorrupción tiene congelados diversos nombramientos. Además, el 9 de febrero, Jacqueline Pechard deberá ser relevada como integrante del Comité de Participación Ciudadana. Yo creo que ha empezado a funcionar, aun cuando se requieren todas las partes de la maquinaria. Veamos qué es lo que falta. Primero viene el relevo de la doctora Jacqueline Pechard. Así estaba programado. Eso sigue su curso, ya está la convocatoria abierta. Van a empezar ya la semana que entra las entrevistas y a principios de febrero tendremos que tener ya el nombre de la persona que ha de sustituir a Jacqueline Pechard. En el Senado dejaron una lista de pendientes como el nombramiento de los fiscales. El fiscal anticorrupción, que debe ser parte de la Fiscalía General, y la Fiscalía General también se quedó en el tintero. Y además ya nos dijo el señor presidente que eso se quedará hasta el periodo legislativo de septiembre, que no hay condiciones políticas para hacer la transición a Fiscalía General de la República y por lo tanto para nombrar al fiscal general de la República. Todo parece indicar que serán los nuevos legisladores y el próximo presidente de la República quienes completen esta maquinaria. Asimismo, quedaron pendientes las designaciones de los magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que integran las salas en materia de anticorrupción, la designación del auditor superior de la Federación, la generación de la Política Nacional Anticorrupción. Este es un diseño que debe llevar a cabo el Comité de Coordinación, el Comité Coordinador y por último, es la puesta en marcha de la Plataforma Digital Nacional. Tampoco ha sido elegido el abogado del Sistema Nacional Anticorrupción. Selene Ávila, ADN 40. Las plenarias donde se definen los temas relevantes de los legisladores de los diferentes partidos políticos ya se celebraron. Veamos qué sucedió con la del PRI, PAN, PRD, Morena y sus aliados. México no negociará el Tratado de Libre Comercio con América del Norte a cambio de permitir que agentes estadounidenses armados transfronterizos refuercen la seguridad con el país vecino. Así lo dijo el canciller Luis Videgaray, quien sí reconoció que nuestro país analiza dicha propuesta del gobierno del presidente Donald Trump, pero precisa que no es la primera vez que se plantea. Y como cualquier otra propuesta, pues la analizamos con seriedad. Estamos analizando desde su viabilidad jurídica hasta su posible o no conveniencia operativa y en materia de seguridad. Lo que sí te puedo asegurar es que no vamos a negociar el Tratado de Libre Comercio a cambio de los Air Marshals. Luis Videgaray estuvo presente en la reunión plenaria de los senadores del PRI Partido Verde, donde afinan los detalles de lo que será la agenda legislativa para el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero. También acudieron el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, y de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida. El nuevo inquilino de Bucareli reconoció que 2018 será un año complicado por el proceso electoral. El gran reto, dijo, es mantener la gobernabilidad democrática que señaló es responsabilidad de todos los actores políticos. Sobre las elecciones y el clima de violencia, descartó que haya focos rojos. El PAN y PRD en el Senado comenzaron sus reuniones plenarias para definir los temas de la agenda legislativa que impulsarán. Además, los legisladores que integran la Coalición por México al Frente, con su precandidato presidencial Ricardo Anaya y la precandidata al gobierno de la Ciudad de México, Alejandra Barrales, se reunieron en un hotel de Reforma. Aquí nos quedamos los leales y nos quedamos los ideales. Y eso claro que cuenta en favor de nuestro proyecto. Algunos de los temas que impulsarán son ley para reglamentar el gobierno de coalición, una reforma que calificaron como profunda
al artículo 102 constitucional con el objetivo de crear a las Fiscalías General de la Nación y Anticorrupción autónomas e independientes, renta básica, regulación de la propaganda gubernamental, entre otros. La expedición de la ley secundaria que norme la conformación de los gobiernos de coalición, ya que de no hacerlo, se tendría el riesgo de que estos fracasen aún antes de llevarlos a la práctica. Tenemos que también cumplir pendientes que ya la Suprema Corte de Justicia ha emitido y que no se ha legislado. Anaya aprovechó la ocasión para mandar un mensaje a... Y lo que México necesita no es que llegue un iluminado a decidir a quién perdona, sino más bien que reine la ley y que haya Estado de Derecho. Por eso, quienes estamos aquí reunidos, respaldamos la iniciativa de las organizaciones de la sociedad civil para reformar a fondo el artículo 102 constitucional con un objetivo clarísimo: contar con fiscalías, señaladamente Fiscalía General y Fiscalía Anticorrupción, capaces, profesionales y verdaderamente autónomas. Nos encontramos en la antesala de lograr un cambio de régimen. El grupo parlamentario del PT y los legisladores afines a Andrés Manuel López Obrador y a Morena en la Cámara de Senadores se reunieron para definir los temas de la agenda legislativa que habrán de impulsar. Entre ellos destacan promover acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior, regulación de la propaganda gubernamental, revisión del estado del Sistema Nacional Anticorrupción, revisión de las reformas en materia educativa, iniciativa de ley federal de salarios mínimos, iniciativa de ley de seguridad y soberanía alimentaria y una con dedicatoria a la entidad de nacimiento del líder nacional de Morena. Propusieron reformas para mejorar las condiciones económico-sociales de la población de Tabasco. Los senadores del PT Morena recibieron a integrantes del gabinete que, en caso de ganar la presidencia de la República, acompañaría a López Obrador. A su plenaria también se incorporó la senadora expanista Gabriela Cuevas, quien se sumó hace apenas unos días al partido del 3 veces aspirante presidencial. Morena es un partido incluyente que está listo para gobernar y para gobernar a todo el país. Por eso es que tenemos espacio en el que todos caben, en el que todos son bienvenidos, mientras todos se comprometan con no mentir, no robar, no traicionar. El senador Luis Miguel Barbosa pidió licencia al cargo para buscar ser el abanderado de Morena a la gubernatura de Puebla. Su licencia será desahogada en la sesión del Pleno del próximo 8 de febrero. Selene Ávila, ADN 40. Y la COPECOL, la Conferencia Permanente de Congresos Locales, tuvo su reunión en Guadalajara, Jalisco. Vamos a ver cuáles fueron los temas de la agenda. Estar aquí es reafirmar la convicción de que la democracia y la pluralidad son la forma en que nuestro país se hace fuerte, de que la colaboración entre niveles de gobierno y poderes públicos es lo que hace a esta nación importante, poderosa frente a los retos del entorno y con esperanza y viabilidad. Con la presencia del secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, y del comisionado de los Derechos Humanos, Luis González Pérez, el pasado viernes 26 de enero se llevó a cabo la 11ª Asamblea de la Conferencia Permanente de Congresos Locales, la COPECOL, y acudieron más de 400 diputados locales de todo el país. Los temas tratados fueron los derechos humanos, la situación de los migrantes, la democracia energética y, por último, la distribución de recursos hacia los estados. Y ahora vamos a la entrevista que realizó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños. La sexta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio culminaron en esta semana. Sin embargo, algunos de los puntos importantes de negociación están abiertos. ¿Qué es lo que nos depara este proceso? De esto va a platicar con nosotros el senador Patricio Martínez. Me parece que el Tratado de Libre Comercio es el gran desarrollo que ha tenido América del Norte, Canadá, Estados Unidos y México, y que es la única posibilidad que tenemos de subsistir como economías
complementándonos con este tratado frente a la agresividad que están teniendo fuertes competidores que están surgiendo en Asia y en Europa. Así pues, yo creo que el tratado va a salir bien por una muy sencilla razón, tiene que salir bien. Y en la medida que no vayamos a flaquear en nuestra negociación por estas intimidaciones que se nos están dando, tendremos una posibilidad real de que resulte, si no favorable en términos absolutos, sí razonable y equilibrado en los términos que debe esperarse una negociación de ganar-ganar. Es muy claro que el gobierno de Donald Trump en estos momentos está utilizando medidas para tratar de llevar a más largo plazo el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio y establecer quizá una luz sobre quién ganará las elecciones del próximo 1 de julio y así tratar de negociar con aquel equipo. Esto es una de las reglas que llevan a cabo los negociadores a nivel internacional y que definitivamente nosotros debemos estar a su altura. Por eso no debemos dejarnos del gobierno de Donald Trump que nos tome la delantera en este proceso de negociación. Gracias, Víctor. Y ahora toca el turno de nuestra especialista en temas económicos y financieros, Alicia Salgado. Alicia. Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles, muchachos. Fíjense que apenas a principios de año, justamente con el arranque de las sesiones de la Comisión Permanente, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, encabezado por César Camacho, presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Protección Civil que resulta harto interesante, en particular porque hoy esta puede poner bajo la mesa una fuerte discusión política justamente al arranque de las campañas electorales y tiene que ver con la capacidad que pueda tener el Estado de sancionar a quienes construyen o a quienes autorizan la construcción o el establecimiento de lugares de vivienda en sitios de riesgo o que no cumplen con los parámetros de construcción adecuados a un lugar tan sismológico o tan afecto a los fenómenos naturales como es el caso de México. De hecho, esta iniciativa no solamente establece condiciones efectivas bajo las cuales se debiera respetar el atlas de riesgo, sino también la obligación de todo ciudadano que tenga una casa habitación en nuestro país de contratar un seguro para la protección de riesgos catastróficos. Si usted renta, evidentemente esto no le generaría problema, pero si usted es propietario de un inmueble que se renta, también tendría que comprarlo. Esto es una obligación generalizada. En los pasados siniestros, aproximadamente el 3% de las viviendas afectadas, sobre todo en la zona de la Ciudad de México, tenían seguro contra riesgo catastrófico. Esto te da cuenta de la importancia que tiene que, más allá de posiciones ideológicas o políticas, se tome una decisión de acuerdo con la ley para que se proteja el patrimonio de las personas y no solamente sus casas, sino también el mobiliario que está dentro de las casas y hasta el menaje que pudiera llegar a necesitar en el momento en que sufra un siniestro su vivienda. ¿Cómo la ven? Es interesante, ¿no? Sanciones inclusive a delegados corruptos, municipios corruptos, directores de obras corruptos. Yo pongo este tema bajo la lupa. Gracias, Alicia, y ahora vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso tendremos la entrevista al senador Héctor Flores, panista, que nos platicará sobre los temas que acordaron en su plenaria. Volvemos. Gracias por permanecer con nosotros. Esta noche aquí en el estudio de Desde las Cámaras nos acompaña el senador del PAN, el senador Héctor Flores. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas noches, Elena. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar con nosotros. Senador, pues este es el último periodo ordinario de esta legislatura, que para los senadores fue una legislatura de 6 años. Fue una legislatura muy productiva, se aprobaron grandes reformas estructurales,
Sin embargo, faltan varios temas importantes. Aún no tenemos un fiscal general, aún no se aprueba el fiscal anticorrupción, temas que deben aprobarse en lo inmediato y que no se han aprobado. Tenemos en este contexto la siguiente elección, que es una de las elecciones más importantes en la historia de este país. Platícanos cómo están los ánimos en tu bancada y en los demás partidos para aprobar estos temas importantes que requiere el país. Sí, mira, Adriana, efectivamente la elección presidencial genera una tensión en el ambiente político. Es indudable que vivimos un momento complicado. Sin embargo, también es indudable que existen coincidencias con otras fuerzas políticas, así lo han expresado algunos senadores, compañeros que pertenecen a otras bancadas, para avanzar en temas que consideramos que son fundamentales para el país. Y yo te diría, efectivamente, este periodo ordinario es la conclusión de la legislatura. Sin embargo, también, y habemos quien lo vemos así, es una oportunidad de apuntalar ciertos temas indispensables para la entrada del nuevo titular del Poder Ejecutivo que asumirá el próximo 1 de diciembre y también para la conformación del nuevo Congreso. Mencionabas ahorita el tema del fiscal general de la República, del fiscal anticorrupción. Indudablemente son de los grandes pendientes que tiene el Senado, pero yo te diría que más que el tema de los nombramientos, es indispensable resolver de una vez por todas esta controversia que se ha suscitado en torno al marco jurídico que acompaña estos nombramientos. Es decir, si bien es cierto que está pendiente el proceso de nombramiento de los titulares, la realidad es que hoy en día tenemos un esquema inacabado. Conforme al artículo 102 constitucional, no hay certidumbre respecto de la autonomía y de la independencia que tiene efectivamente, primero, la Fiscalía General de la República y segundo, las fiscalías especializadas que están insertadas en este órgano de Procuración de Justicia. De manera que sin un marco jurídico que le dé verdadera certidumbre a la actuación de estos fiscales, nosotros consideramos no solamente indebido, sino te podría decir que equivocado en el fondo, en lo sustantivo, proceder a un nombramiento sin esto. Y para muestra te puedo decir lo siguiente. Hoy en día, la Fiscalía Anticorrupción, digamos, creada por decreto, por acuerdo del Procurador General de la República, hoy en día prácticamente tiene algunos elementos a su cargo, tiene probablemente un par de escritorios, una oficina, en fin, no vemos que haya en esas condiciones la intención de construir verdaderos órganos que sean independientes en su operación. Estamos hablando que este marco jurídico está incluido en las leyes secundarias. ¿Pudiéramos decir que no hay leyes secundarias para el nombramiento del fiscal general y para el fiscal anticorrupción? No, mira, lo que tenemos es lo siguiente. Hubo una reforma en 2014, se modificó el artículo 102 de la Constitución para dar paso a la creación de la hoy llamada Fiscalía General de la República. Lo que pasa es que hubo varios temas que no, en ese momento de la reforma constitucional, no se advirtieron. Y creo que esto es importante ponerlo de relieve y comunicarlo hacia la ciudadanía. Me parece que de 2014 para acá han venido ocurriendo una serie de sucesos que en materia de combate a la corrupción dejan claro que no podemos transitar con una fiscalía que no tenga los elementos suficientes para poder realizar su actividad, su responsabilidad constitucional. De manera que sí existe ese marco jurídico, pero es un marco jurídico inacabado. Y en cierto sentido te podría yo decir que no solamente es inacabado, sino incluso tiene deficiencias serias. Te mencionaba yo el caso de la oficina encargada del combate a estos delitos que ya se encuentran en el Código Penal, que fue creada por acuerdo del procurador, entiendo que el procurador Murillo Karam, y prácticamente es una oficina inoperante. O sea, no hay ninguna condición que garantice que el titular que está ahorita o el que vaya a llegar tenga verdaderos elementos para proceder en estos temas. Lo mismo pasa con el fiscal de delitos electorales. Independientemente de la polémica creada con la remoción del anterior fiscal en materia de delitos electorales, la realidad es que cuando nos enfrentamos al anterior proceso
electoral federal y a los subsecuentes procesos estatales con la competencia específica que tenía la FEPADE, pues nos dimos cuenta, y nos dimos cuenta porque así lo denunció el titular de la FEPADE, que no tenía ni siquiera elementos operativos. Bueno, contaba con una veintena de policías, no tenía ni siquiera capacidad para cubrir el territorio nacional. De manera que si entramos... Era una fiscalía sin dientes. Yo diría que sin capacidad operativa y sin mecanismos desde el punto de vista operativo, vuelvo a decirlo, sin mecanismos que garantizaran su autonomía en términos de decisión. Senador, muchos partidos políticos al interior de la Cámara de Diputados y del Senado se pusieron al pase automático, al pase express del fiscal general, en especial tu partido, denunciaron que no se podía dar un pase en automático. Se elimina este pase automático, la minuta se aprueba en la Cámara de Diputados, está ahora en la cancha del Senado. ¿Van a aprobar esto o van a hacer una mejoría a este marco jurídico? ¿Qué nos mencionas que falta en esta ley? A ver, esa minuta ya se aprobó por el Senado de la República y de hecho se encuentra recorriendo a las legislaturas estatales conforme al proceso de... Porque es un cambio constitucional. Es un cambio constitucional y en los términos precisamente del artículo 135 de la Constitución hay que recorrer cada una de las legislaturas locales. Ahí nosotros entendemos que se encuentra el asunto detenido o con un avance muy lento, que preocupa. Pero ¿qué es lo que hay de fondo en este tema del pase automático, de la designación del fiscal general? Es el mismo argumento que te daba yo hace un momento. Mira, déjame ponerlo en este contexto. De la presidencia de Ernesto Zedillo a la fecha, un procurador no ha durado más allá de 2 años. 2 años y medio probablemente. Hemos tenido aquí, simplemente esta administración, es un ejemplo. Hemos tenido varios responsables de la Procuración de Justicia. Bueno, el diseño constitucional prevé que el nombramiento del fiscal general de la República dura 9 años, pero no tiene mecanismos internos de control que le ayuden a amortiguar la responsabilidad política que va a enfrentar muy seguramente quien sea titular de esa fiscalía. ¿No? Le van a tocar un ejecutivo y luego otro. Pero además es evidente que van a presentarse casos de suma importancia, de una delicadeza, de una gravedad, vamos a decirlo así. Es previsible que vaya a pasar. No tenemos esos mecanismos de control, de contrapeso hacia dentro de la propia fiscalía y me parece que estamos transitando irresponsablemente hacia eso. Para finalizar esta entrevista, esta semana tuvieron su plenaria. ¿Cuáles son los temas que se debatieron, que van a incluir en esta agenda? Mira, indudablemente el que ya mencionamos del artículo 102 y la designación del fiscal general y de los fiscales especiales es uno de ellos. Otro tema que es fundamental es la construcción de un proyecto que reglamente este tema que está ya en la Constitución de gobiernos de coalición. Estimamos que es indispensable que el nuevo titular del Poder Ejecutivo y el nuevo Congreso ya tengan esta herramienta que fue legislada en la reforma política anterior, que ya la tengan a detalle. Es indispensable. Yo te podría decir que a este momento es algo no imposible, pero de una probabilidad muy baja que una fuerza política llegue al Congreso de la Unión con el número suficiente de asientos, escaños en el Senado, curules en diputados, suficientes para poder empujar las reformas de quien sea titular del Ejecutivo. De manera que estamos forzados a la negociación política. Lo que no podemos hacer, con toda franqueza, es desconocer los desaciertos que ha habido en temas de negociación entre el Ejecutivo y el Congreso. Obviamente se reconocen los avances, la construcción de las reformas que se dieron en este periodo, por supuesto, pero también se pone de manifiesto que detrás de estas negociaciones siempre hubo acuerdos de coyuntura y esos acuerdos de coyuntura se agotan. El Pacto por México tiene un nombre y apellido, se llamó Pacto por México y fue un acuerdo cupular en donde se tomaron decisiones, no se tomaron decisiones dentro del Congreso, sino en la cúpula y se aprobaron grandes reformas gracias a este Pacto por México. Indudablemente, esa es la parte benéfica. Senador, se acabó el tiempo, aquí le estaremos dando seguimiento a la agenda legislativa de Acción Nacional. Gracias por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti. Y no nos dejen de ver próximo jueves a las 10:30 de la noche en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.